Han pasado más de 2 años desde la trágica y misteriosa muerte de una hermosa y talentosa azafata filipina que fue encontrada sin vida en la bañera de un hotel después de una fiesta de Año Nuevo con amigos. Este caso tan desconcertante ha llamado la atención tanto de los medios locales como internacionales, desatando una ola de especulaciones sobre las circunstancias de su muerte. Aún no se sabe si su deceso fue un simple accidente o si fue el resultado de un ataque esa misma noche en la habitación 209 del hotel. Hoy nos adentramos más en el enigma de la muerte de Christine de Cera. Nacida el 13 de abril de 1997, Christine era una azafata de la aerolínea PAL Express y era la segunda de 4 hermanos. Se graduó con honores en comunicación de masas en la Universidad de Filipinas Mindanao, en Davao City. A pesar de que su familia vivía en General Santos, Christine decidió mudarse a Manila para seguir su carrera. Era famosa por su belleza y talento, habiendo ganado varios concursos de belleza nacionales. En 2019, se trasladó a Manila para trabajar en Philippine Airlines. Sus amigos y compañeros la describían como una persona alegre y amigable en su vida personal, pero muy seria y profesional en el trabajo. El 31 de diciembre de 2020, Christine decidió celebrar el año nuevo con un grupo cercano de amigos en lugar de regresar a casa. Tenía un fuerte lazo con un grupo de 5 amigos de la comunidad LGBT, con quienes solía salir y socializar. Esta celebración de año nuevo no fue la excepción. El grupo, que incluía a Rom, Clark, Valentine, Higo y John, reservó la habitación 2209 en el City Garden Grand Hotel en Makati para su fiesta. John fue el primero en hacer check-in en la mañana del 31 de diciembre, seguido por Christine al mediodía, con los demás uniéndose más tarde. Rom invitó a 5 amigos más, todos hombres de la comunidad LGBT, llamados Ri, Louis, Mark, Jamia y Edward. Mientras tanto, un grupo separado de 13 personas alquiló la habitación contigua, la 2207, con algunos conocidos en común entre ambas fiestas. Alrededor de la 1 de la tarde, comenzó su celebración, a pesar de la pandemia de COVID-19 y las restricciones contra las reuniones. Christine y sus amigos disfrutaron de bebidas alcohólicas como tequila y ron mezclado con Coca-Cola, aparentemente exentos de las reglas debido a su conexión con Yonal, el gerente del hotel, quien facilitó el evento. A eso de la 1:45 de la mañana, después de terminar su turno, John se unió a la fiesta. Las grabaciones de seguridad del pasillo del 22º piso a las 11:21 de la noche muestran a Christine y su grupo saliendo de su habitación y dirigiéndose hacia la 2207. Para las 11:38 de la noche, Christine y sus amigos regresaron a su propia habitación. Ella parecía estar de muy buen humor, llevando sus zapatos y sosteniendo una bebida. Valentine mencionó más tarde que fueron a la habitación 2207 porque tenían amigos en común allí, y se pusieron a jugar al Lipo Buray, en el que Christine salió ganadora. Después de regresar a la habitación 2209, comenzaron a tomar fotos y videos para publicar en redes sociales. A las 12:30 de la mañana, Christine llamó a su familia para desearles un feliz año nuevo y habló con su madre durante un rato. A las 2:50 de la mañana, Valentine y Christine visitaron la habitación 2207 nuevamente, mientras un empleado del hotel entregaba un colchón a la habitación 2209. Justo 2 minutos después, a las 2:52 de la mañana, tanto Christine como Valentine regresaron a su habitación. Christine, que parecía estar un poco ebria, inició un beso con Valentine. Entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana, Christine hizo varios viajes de ida y vuelta a la habitación 2207, pero nunca se quedaba mucho tiempo. Aproximadamente cada 10 minutos, uno de los amigos de Christine en la habitación 2209 iba a buscarla. A las 4:13 de la mañana, John visitó la habitación 2207 nuevamente para llevar a Christine de regreso, esta vez llevándola en brazos. A pesar de estar un poco ebria, Christine parecía lo suficientemente coherente como para abrir la puerta de su habitación a las 4:39 de la mañana. Valentine y Christine volvieron a la habitación 2207 y regresaron a la 2209 a las 4:52 de la mañana, pareciendo estar de buen humor. A las 5:05 de la mañana, Rom fue a la habitación 2207 para llevar a Christine de vuelta y parecían estar bromeando de manera juguetona. A las 6:23 de la mañana,
Se capturó la última imagen de Christine mientras Valentine la llevaba de regreso a su habitación, siendo ella quien abrió la puerta. A las 7:23 de la mañana, algunas personas de la habitación 2207 comenzaron a abandonar el hotel. Para las 9 de la mañana, algunos amigos de la habitación 2209 también empezaron a irse. A las 10 de la mañana, Rum se despertó para ir al baño y encontró a Christine acostada en la bañera. Intentó despertarla, sugiriendo que se acostara en la cama para estar más cómoda. Christine aún respiraba, pero tenía los ojos bien cerrados. Rum pensó que parecía exhausta, pero estaba indicando con su cuerpo que su mano estaba extendida, como si le pidiera a Rum que la dejara dormir un rato más. Eso pensó él. Rum notó que la mano de Christine descansaba sobre su estómago, así que, con cuidado, le puso una manta y una almohada antes de regresar a su cama. Alrededor del mediodía, Rum se levantó para ir al baño y decidió que era hora de despertar a Christine, ya que tenían que hacer el check-out pronto. Fue entonces cuando se dio cuenta de que los labios de Christine habían tomado un tono azul y que ya no estaba respirando. El pánico lo invadió y comenzó a gritar por los demás. En ese momento, solo quedaban 5 personas en el hotel: Higo, Jon, Rum, Valentine y Clark. Sin perder tiempo, sacaron a Christine de la bañera y comenzaron a hacerle resucitación cardiopulmonar. Higo pidió ayuda al personal del hotel y también llamó a una ambulancia. Todos estaban aterrados y actuaban con desesperación. El personal del hotel llegó rápidamente, pero cuando trajeron una silla de ruedas, resultó que era demasiado pequeña y no tenía reposapiés, lo que complicaba el colocar a Christine, cuyo cuerpo ya había comenzado a ponerse rígido. La llevaron a la clínica del hotel, pero el médico no pudo reanimarla. De inmediato, la trasladaron a un hospital en MCT City, pero ya era demasiado tarde. A las 5 de la tarde, el hospital declaró a Christine como fallecida. Al día siguiente, el 2 de enero de 2021, el cuerpo de Christine fue llevado a las funerarias Rizal en Pasay City a las 9 de la mañana para realizarle una autopsia. El examen post-mortem concluyó que la causa de su muerte fue un aneurisma provocado por una aorta rota. Según el informe de la autopsia, no había rastros de drogas ni estimulantes en su sistema, pero se encontró una cantidad de 150 mililitros de un líquido negro en su estómago. Los resultados de la autopsia también indicaron que no se encontraron rastros de semen en el cuerpo de Christine y que su ropa interior contenía únicamente su ADN. El examen de su área genital reveló un desgarro en el himen que ya estaba viejo y casi curado, lo que indicaba que no era una lesión reciente. Además, el informe forense anotó múltiples moretones en su brazo derecho, muslo derecho, tobillo y pie derechos, así como un rasguño fresco en su muslo izquierdo. Curiosamente, se encontraron marcas de acupuntura en la mano derecha de Christine. El 4 de enero de 2021, la policía filipina anunció a los medios que habían resuelto el caso, declarando que se trataba de una violación en grupo, afirmando que se encontraron rastros de semen en el cuerpo de Christine. Esta declaración causó confusión pública, ya que contradecía directamente el informe forense que se había liberado el día anterior, el cual claramente concluía que no había signos de violación. A pesar de esto, el jefe de la Policía Nacional, PNP, anunció la detención de 3 hombres sospechosos de haber violado y asesinado a Christine: Jon de Era, Romal Deuro y Jon Iley. Sin embargo, todos los que estaban en el hotel esa noche, especialmente los amigos cercanos de Christine en la habitación 2209, afirmaron su inocencia, resaltando que todos eran gay y no tenían interés sexual en las mujeres. Conocían a Christine desde hacía mucho tiempo y la consideraban únicamente como una amiga. No obstante, el coronel de la policía creía que los sospechosos podrían haber agredido sexualmente a Christine y declaró que, sin importar su orientación sexual, los hombres son hombres, especialmente cuando están ebrios. Esta declaración de la policía generó una división en la opinión pública, con algunos creyendo en las palabras de la policía y condenando a los amigos gay de Christine, mientras que otros criticaban a la policía por su trabajo desordenado y poco profesional. Los resultados del informe forense y la investigación estaban en desacuerdo, llevando a la sospecha generalizada de que la policía había cerrado el caso de manera prematura. Otros culpaban a Christine, argumentando que se vestía de manera provocativa y bebía en exceso sin saber cómo protegerse. El 4 de enero, hashtags como Justicia para Christine
Dejen de culpar a la víctima y protejan a las chicas ebrias, inundaron las redes sociales. La policía filipina enfrentó una fuerte reacción pública por haber embalsamado el cuerpo de Christine antes de realizar la autopsia, lo que podría afectar significativamente la precisión de los estudios toxicológicos. El mayor Michael admitió que embalsamaron a Christine sin el consentimiento de su familia, citando el cumplimiento de nuevas regulaciones introducidas tras la pandemia. La familia de Christine no aceptó su muerte como un resultado de causas naturales y pidió otra autopsia. La madre de Christine demandó a la policía por su negligencia y falta de profesionalismo, creyendo que los moretones en las extremidades de Christine eran evidencia de violación. Sin embargo, los amigos de Christine explicaron que ella había estado bebiendo en exceso esa noche, tambaleándose y vomitando desde las 3:30 de la mañana hasta las 7 de la mañana. Vomitó varias veces en el baño y había estado arrodillada en el suelo durante mucho tiempo, lo que podría explicar los moretones en las rodillas. Dicen que Christine estaba tan ebria que no pudo cambiarse de ropa y vomitó sobre sí misma y su cabello. Limpiaron el vómito en la bañera y la cubrieron con una chaqueta. Como Christine seguía sintiéndose nauseabunda, ella decidió quedarse en la bañera en lugar de ensuciar la cama. Creían que el moretón en su muslo podría haberse producido al intentar meterse torpemente en la bañera, y que el rasguño en su pierna fue resultado de tratar de colocarla en una camilla, pero su cuerpo rígido hizo que su muslo raspase el mango de la camilla. Sin embargo, la mamá de Christine no creía en esas explicaciones. Ella argumentaba que su hija era joven y saludable, especialmente porque trabajaba para una aerolínea y estaba sujeta a revisiones médicas regulares. Además, señaló un video en el que se veía a Christine besando a Valentina antes de entrar a la habitación, sugiriendo que eso pudo haber desencadenado malas intenciones en los hombres presentes. Por su parte, Valentina insistía en que Christine fue quien inició el beso y que solo fue un momento de borrachera. En otro video, se ve a John cargando a Christine de vuelta a la habitación, y en una entrevista, él explicó que tuvieron que ir a la habitación 2207 varias veces para llevarla de regreso porque ella estaba demasiado ebria y comenzó a vomitar. John mencionó que de repente Christine se debilitó y no pudo mantenerse en pie, así que tuvo que cargarla. Los amigos de Christine afirmaron que solo querían ayudarla y que no tenían ninguna intención de hacerle daño. También creían que Christine no había sido agredida por los hombres de la habitación 2207, ya que nunca se quedaba allí más de 10 minutos y siempre regresaba normal. Si Christine hubiera sido víctima de una violación en la habitación 2207, seguramente se lo habría contado a ellos. El 5 de enero, la Oficina Nacional de Investigación de Filipinas tomó el caso y realizó una segunda autopsia al cuerpo de Christine. Se tomaron muestras de tejido y se intentó extraer líquido de sus órganos para determinar si había sido agredida sexualmente. El 6 de enero, 3 de los amigos de Christine fueron liberados después de que la Oficina Nacional de Investigación descartara el homicidio como causa de la muerte de Christine. Tras 2 autopsias, los expertos concluyeron que había fallecido debido a una aorta rota. Christine había sufrido un paro cardiopulmonar que llevó a la ruptura. Un informe médico del 11 de enero también indicó que el corazón de Christine pesaba 500 gramos, mientras que un corazón normal pesa alrededor de 300 gramos. Este hallazgo sugiere que Christine había padecido hipertensión no diagnosticada durante mucho tiempo, lo que provocó que su corazón se agrandara. Los aneurismas aórticos suelen estar asociados con personas mayores y surgen por arteriosclerosis, pero también pueden ocurrir en personas más jóvenes debido a complicaciones de otras enfermedades. En el caso de Christine, el aumento de la presión arterial en la aorta llevó a su debilitamiento y posterior ruptura. La hipertensión puede causar varios síntomas, como fatiga, náuseas y sudoración excesiva. Es posible que Christine y sus amigos confundieran estos síntomas con los efectos de la ingesta excesiva de alcohol y la resaca, lo que retrasó la atención médica urgente. El 27 de abril, la policía exoneró a los 11 hombres que estaban en el hotel con Christine esa noche de los cargos de violación, a pesar de la incredulidad de la familia de Christine ante los resultados forenses y de las múltiples demandas interpuestas. La policía carecía de pruebas suficientes para acusar a sus amigos. Más de una semana después de su muerte, Christine fue devuelta a su ciudad natal y sepultada en el Parque Memorial Forest Lake en General Santos City. Más de un año después del fallecimiento de Christine, sus amigos aparecieron en una entrevista televisiva,
compartiendo cómo sus vidas se habían visto completamente alteradas desde aquella trágica noche. A pesar de que los cargos fueron desestimados, les costó encontrar nuevos empleos, y fueron atacados y vilipendiados sin piedad en línea. Entre ellos, Higo fue quien más sufrió, teniendo que vender los bienes de su difunta madre y padeciendo de depresión crónica. A pesar de la mancha en sus reputaciones y carreras por un crimen que no cometieron, el grupo expresó su determinación por comenzar de nuevo y avanzar a través de la tormenta. El sufrimiento que ha soportado la familia de Christine es inimaginable, y parece que no pueden aceptar las circunstancias de su fallecimiento. La vida es frágil e impredecible, que siempre valoremos cada momento con nuestros seres queridos. Lindsay Hoke nació el 30 de octubre de 1984 en el Reino Unido y era la del medio en una familia que tuvo la suerte de tener 3 hijas. La familia Hoke era una familia unida, próspera y siempre llena de alegría. Sus papás, Bill y Julia, formaron un hogar donde el amor y la felicidad eran el pan de cada día. Su hermana mayor, Louise, y la menor, Lisa, completaban este retrato familiar lleno de cariño. Desde pequeña, Lindsay siempre fue una niña de buen corazón, trabajadora y dispuesta a ayudar a los demás. En el año 2006, se destacó en sus estudios y se graduó como la mejor estudiante en biología de la Universidad de Leeds. La vida parecía brillar intensamente para ella, llena de promesas y oportunidades. Lindsay era una mujer joven independiente y aventurera, así que decidió que quería pasar varios años de su juventud explorando diferentes países antes de establecerse y formar una familia. Así que, después de graduarse, tomó la decisión de mudarse a Japón para enseñar inglés, y su novio Ryan también planeaba unirse a ella un año después. Al año siguiente, Lindsay rápidamente consiguió un puesto en la Kwa School en Tokio, una de las escuelas privadas más grandes de Japón. Al parecer, Lindsay se adaptó sin problemas a su nueva vida. Vivía con 2 compañeras, también maestras en la misma escuela. Todos los días, se montaba en su bicicleta, se dirigía a la estación de tren, tomaba el tren hacia su trabajo y regresaba a casa de la misma manera. A pesar de la distancia, mantenía contacto constante con su familia en el Reino Unido, compartiendo con ellos fotos y anécdotas sobre su vida y la cultura japonesa. Se notaba que estaba muy feliz y satisfecha con su nueva vida. Sin embargo, la felicidad de Lindsay se vería truncada de manera trágica. En la mañana del 25 de marzo de 2007, se despidió de sus compañeras de casa y salió con sus materiales de enseñanza y sus maletas, pero nunca regresó. Fue en la tarde del 26 de marzo que sus papás recibieron una llamada angustiante del personal de la escuela, informándoles que Lindsay no había aparecido a trabajar durante 2 días consecutivos. Resultó que sus compañeras ya habían contactado a la policía la noche anterior cuando Lindsay no llegó a casa, pero por alguna razón, no se había iniciado una investigación. Esta noticia sumió a la familia Hoke en un estado de pánico total. El papá de Lindsay, en un acto desesperado, reservó el primer vuelo disponible a Tokio y se puso en contacto con Ryan, el novio de Lindsay. Choqueado por la noticia, Ryan recordó de inmediato una historia que Lindsay le había compartido 6 días antes, el 20 de marzo de 2007. Ese día, mientras regresaba a casa en tren, un hombre desconocido se le acercó diciendo que era uno de sus estudiantes. Sin embargo, Lindsay, que recordaba bien a todos sus alumnos, estaba segura de que este hombre no era uno de ellos. A pesar de esto, los saludó cortésmente y desvió la mirada, aunque algo en él la hacía sentir incómoda. Se bajó del tren y montó su bicicleta de regreso a casa como de costumbre, pero al acercarse a su casa, miró hacia atrás y se dio cuenta de que el hombre la seguía. Este tipo logró alcanzarla y le explicó que planeaba estudiar en el extranjero y quería mejorar su inglés, preguntándole si podía darle algunas clases particulares. A pesar de sentirse inquieta, Lindsay trató de mantener la calma, pensando que tal vez estaba exagerando y que simplemente era un estudiante en busca de ayuda. Cuando llegaron al apartamento de Lindsay, el hombre dijo que tenía mucha sed y pidió entrar a tomar un vaso de agua y discutir el horario de las clases. Lindsay dudó, pero como sabía que sus compañeras estaban en casa, decidió dejarlo pasar. Después de saludar brevemente a sus compañeras, el hombre se sentó en la sala con Lindsay. Ella acordó enseñarle inglés en un café, pensando que sería un lugar seguro y público para sus lecciones. Mientras conversaban,
El hombre hizo un retrato de Lindsay y anotó su nombre, número de teléfono y dirección de correo electrónico. Este hombre era Tatsuya Ieyasu. Su primera clase de inglés estaba programada para el 25 de marzo de 2007 en un café cerca de la estación de tren. El día anterior, Lindsay envió un mensaje a su novio en el Reino Unido, diciéndole que no se preocupara por el hombre que la había seguido a casa, describiéndolo simplemente como un tipo raro, y le aseguró que todo estaría bien porque se verían en un café. Trágicamente, Lindsay estaba terriblemente equivocada. Después de recibir la información, la policía revisó las grabaciones de seguridad del café y rápidamente identificó a Lindsay entrando con Ieyasu. En la grabación, ella parecía ansiosa y jugueteaba con su cabello, y se observó que los dos estuvieron estudiando juntos durante aproximadamente 50 minutos, durante los cuales Ieyasu parecía estar rebuscando en varias bolsas sin encontrar lo que buscaba. Eran las 10 de la mañana cuando decidieron salir y juntos pidieron un taxi. Para ese momento, la policía ya había determinado que Ieyasu fue la última persona vista con Lindsay a las 8 de la noche del 26 de marzo. Un grupo de 9 oficiales llegó al apartamento de Ieyasu, dividiéndose en 2 equipos. Uno se quedó en la planta baja mientras que el otro subió hasta su unidad en el 4º piso. Sin embargo, cuando abrieron la puerta, para sorpresa de todos, Ieyasu salió disparado de su apartamento y logró escabullirse entre el cerco policial, llevando una mochila. Corrió por la salida de emergencia, eludiendo a los oficiales. Su rápida fuga hizo que los que estaban en el 4º piso no pudieran alertar a sus compañeros de abajo a tiempo, permitiéndole evadir a la policía que lo esperaba, mientras corría por las calles enredadas. Al examinar el apartamento de Ieyasu, la escena era caótica, con pertenencias de mujeres esparcidas por todas partes. En una esquina, encontraron un bolso que pertenecía a Lindsay, pero eso no era lo peor. Al salir al balcón, la policía se topó con un espectáculo horrendo. Ieyasu había sacado una bañera al exterior, llena de tierra y arena, de la cual sobresalía una pequeña mano pálida. Era el cuerpo de Lindsay Hoke. Su cuerpo desnudo fue retirado de la bañera, con la boca tapada con una bufanda y sus extremidades firmemente atadas con un cordón de jardín. Tenía contusiones severas por todo el cuerpo, evidencias de un ataque salvaje y prolongado. Un gran moretón del tamaño de un huevo en su mejilla izquierda indicaba que había recibido múltiples golpes en la cara, mientras que otras lesiones sugerían que había sido pateada y que se había golpeado contra los muebles. Lindsay había sido estrangulada de tal forma que el cartílago de su cuello se había aplastado. Su cabeza estaba rapada y su cabello fue encontrado en una bolsa de plástico. A las 3 de la mañana del 27 de marzo, los padres de Lindsay recibieron la noticia más aterradora imaginable. Habían encontrado el cuerpo de su hija. Después de esto, la policía comenzó a investigar el pasado de Ieyasu, un hombre de 28 años que vivía solo en un apartamento de 3 habitaciones en Chiba, en las afueras de Tokio. Sus padres, una madre dentista y un padre cirujano, le habían comprado el apartamento, pero a pesar de su éxito, Ieyasu era considerado una decepción, ya que nunca había conseguido un trabajo estable y seguía dependiendo de la mesada mensual de sus padres. A los 28 años, vivía en soledad, con una afición por el manga violento y antecedentes de arrestos por acoso y agresión a mujeres. En el momento del incidente, Ieyasu tenía una novia a larga distancia, a quien veía solo unas pocas veces al mes. También se rumoreaba que tenía una adicción al ejercicio, ya que iba al gimnasio regularmente y corría, lo que podría explicar su capacidad para perseguir a Lindsay en su bicicleta hacia casa el 20 de marzo, después de su sesión. El 25 de marzo, Ieyasu fingió haber dejado su dinero en casa, convenciendo a Lindsay de compartir un taxi de regreso a su apartamento para recuperarlo. Lindsay le dijo al taxista que esperara unos minutos mientras lo acompañaba a buscar el dinero, pero no regresó después de 7 minutos, lo que llevó al conductor a marcharse. Carteles de búsqueda con la imagen de Ieyasu inundaron Tokio. La noticia del asesinato se transmitió a nivel nacional e internacional, con la policía instando al público a proporcionar cualquier información, por mínima que fuera, para atrapar a este criminal peligroso. La investigación siguió pistas que conducían a distritos de luz roja, hostales y hoteles, pero no llevó a ninguna parte. Pasaron meses y parecía que Ieyasu se había desvanecido en el aire. Mientras tanto, surgieron clubes de fans en línea que glorificaban al retorcido asesino,
alabándolo como un héroe, un forajido que desafiaba a la policía, e incluso lo llamaban el criminal más guapo de Japón. Sin embargo, lo que muchos no sabían era que su rostro familiar había desaparecido, y él vivía bajo el radar en Ibaraki, al noroeste de Tokio. Y Ieyasu cambió su apariencia, ya que su rostro estaba en carteles de búsqueda por todas partes. Cambiaba de residencia con frecuencia y se disfrazaba con gafas, pelucas y una máscara. Pero sabiendo que eso no era suficiente, tomó una medida drástica y extraña. Decidió operarse la cara por sí mismo. Compró un kit de primeros auxilios y se quitó un lunar grande de su mejilla izquierda. Luego, con unas tijeras, recortó y redujo su labio inferior. No pudo completar esta autooperación de una sola vez debido al dolor, pero no abandonó su plan. Unos días después, terminó la operación en un baño público. También intentó estrecharse la nariz usando hilo y aguja, pero encontró que el procedimiento era más complicado que modificar sus labios. Dándose cuenta de que necesitaba ayuda profesional, planeó someterse a una cirugía estética legítima, pero esto requería fondos. Usando el nombre, la edad y la dirección de un hombre fallecido, consiguió un trabajo como obrero de construcción en Osaka. Aunque sus compañeros de trabajo lo encontraban raro, no tenían idea de la verdad detrás de su historia. Nunca imaginaron lo que estaba pasando. Mientras la policía buscaba por todas partes, Ieyasu trabajaba de manera constante en la compañía de construcción durante 13 meses, ahorrando aproximadamente 100.000 yenes. Después de un buen tiempo, tuvo suficiente dinero para una operación de nariz. Su objetivo era tener una nariz más larga y alta. La cirugía resultó ser exitosa, pero a Ieyasu no le bastó, ya que deseaba una reconstrucción facial completa. 2 años después del incidente, el 24 de octubre de 2009, Ieyasu se presentó en una clínica de estética en Nagoya para someterse a una cirugía de labios y una corrección de párpados. Mientras llenaba los formularios, el personal de la clínica notó una cicatriz grande en su mejilla, la cual era resultado de la operación que se había hecho para quitarse un lunar. La sospecha comenzó a surgir cuando Ieyasu aceptó que le tomaran fotos para hacer comparaciones del antes y después. En ese momento, el personal de la clínica lo reconoció como el fugitivo más buscado del país y de inmediato contactaron a la policía. Sin embargo, Ieyasu, al sentir que lo estaban mirando raro, dejó su trabajo de repente y se escapó a Okinawa. Esta vez, la policía lo atrapó en la terminal de ferry. Al darse cuenta de que no había forma de escapar, Ieyasu decidió entregarse a las autoridades. En un abrir y cerrar de ojos, confesó rápidamente, revelando que había visto a Lindsay por primera vez en el tren y que la había estado siguiendo en secreto durante meses antes de decidirse a acercarse a ella el 20 de marzo. Después de engañar a Lindsay para que fuera a su apartamento a recuperar unas supuestas tarifas de matrícula, la arrastró dentro y la violó. A pesar de la feroz resistencia de Lindsay, no pudo escapar de un destino trágico y doloroso. El 11 de julio de 2011, Ieyasu fue sentenciado a cadena perpetua. Durante su tiempo en prisión, escribió un libro titulado Hasta que fui arrestado, donde detallaba los 2 años que pasó evadiendo a la policía y los extremos a los que llegó para alterar su apariencia. El libro vendió más de 100.000 copias y Ieyasu expresó su deseo de donar las ganancias a la familia de Lindsay. Sin embargo, ellos rechazaron la oferta. La familia Houke dijo que estaban agradecidos de que el caso estuviera cerrado y que se hiciera justicia, pero la verdad era que Lindsay ya no estaba con ellos. Después de tanto dolor y pérdida, lo único que quedaba era la esperanza de que el alma de Lindsay encontrara finalmente la paz que merecía. La familia Magwood era un hogar lleno de amabilidad, trabajo duro y mucha fe, viviendo en la hermosa ciudad de Milán, en Filipinas. Cruz e Illa, ambos dedicados maestros, tenían 2 hijos que eran un verdadero orgullo. Una hija de 18 años llamada Chrysle GWYN y un hijo de 16, Chisle. GWYN era una joven brillante y decidida que estaba estudiando medicina, mientras que su hermano, Louise, soñaba con convertirse en abogado algún día. A pesar de que la familia no era rica, llevaban una vida cómoda y llena de alegría, siempre riendo y disfrutando de momentos juntos en su modesta casa. En julio de 2021, la familia Magwood recibió a una nueva integrante, una hija adoptiva de 17 años llamada Janice. Janice era una joven huérfana con un pasado complicado. Poco se sabía de su historia,
Pero una cosa era clara: venía de una vida de pobreza. Recordemos que el 22 de septiembre de 2013, una mujer encontró a una niña de 8 años vagando sola en una estación de tren. Esa niña era Janice Sevial, quien afirmaba no tener padres y no podía recordar nada de su vida antes de ese momento. La mujer que la encontró quedó completamente sorprendida y rápidamente publicó fotos de la niña en internet. No estaba claro si Janice se había perdido o había sido abandonada, y a pesar de los esfuerzos de la mujer por difundir la noticia en varios foros, lamentablemente, nadie se presentó para reclamar a la niña. Al final, Janice fue llevada a un orfanato. Con el paso del tiempo, Janice creció y comenzó a trabajar como ayudante doméstica, de casa en casa, para poder sobrevivir. En 2020, una pareja con 2 niños pequeños la contrató como niñera. Y curiosamente, esta pareja estaba relacionada con la familia Magwood. Durante una reunión familiar, Janice conoció a GWYN por primera vez, y las 2 chicas se hicieron amigas de inmediato. Juntas, GWYN, Louise y Janice solían grabar videos de baile en TikTok. Pasaban horas conversando y nunca se cansaban de la compañía de las otras. Sin embargo, en un momento de curiosidad, GWYN y Louise le preguntaron a Janice por qué no estaba en la escuela y en su lugar estaba trabajando. Con tristeza, Janice les reveló que, siendo huérfana, no tenía familia y se había visto obligada a trabajar arduamente día y noche para sobrevivir. Tenía que lavar, cocinar, limpiar y había sido privada de una educación. El futuro de Janice se veía sombrío y no tenía idea de lo que le depararía la vida. GWYN, conmovida por la historia de su amiga, la abrazó fuertemente, sintiendo una profunda empatía. Así, una idea comenzó a tomar forma en la mente de GWYN. Después de hablarlo con Louise, los hermanos convencieron a sus padres de considerar adoptar a Janice. Al principio, los Magwood dudaron. Su casa no tenía habitaciones de sobra y sus modestos salarios como maestros apenas alcanzaban para mantener a su propia familia. Pero GWYN y Louise no se rindieron. Cada día, GWYN proponía buscar un trabajo a medio tiempo para ayudar a la familia, mientras que Louise ofrecía dormir en el sofá de la sala para dejar su habitación libre para Janice. Finalmente, los Magwood se sintieron conmovidos y pensaron que tal vez esto era lo que Dios quería. Solo intentaremos un poco más, las cosas saldrán bien, pensaron, sin saber lo que el futuro les tenía preparado. Así, en julio de 2021, los Magwood adoptaron oficialmente a Janice, quien cambió su nombre a Janice Magwood y fue inscrita en la escuela donde sus nuevos padres enseñaban. Sin embargo, la vida tranquila de la familia Magwood se interrumpió de repente cuando un día aproximadamente 200 pesos que estaban guardados en una vieja caja en el dormitorio de Cruz e ella desaparecieron misteriosamente. Al principio, Janice sugirió que un ladrón podría haber entrado por la ventana y tomado el dinero, pero todos en la casa encontraron esa explicación un poco extraña. Nunca habían experimentado un robo tan raro. ¿Por qué el ladrón solo habría tomado el dinero de la caja? ¿Por qué no había señales de un allanamiento o disturbio? Todos estaban confundidos, hasta que GWYN descubrió un compartimento secreto que había sido cosido de nuevo en la mochila de Janice, y que contenía la misma cantidad de dinero que había desaparecido. Janice rápidamente confesó, admitiendo que no sabía por qué había hecho eso. Tal vez era debido al trauma y al miedo constante a la escasez que había vivido desde su infancia, lo que la llevó a robar el dinero. Janice lloró y se disculpó sinceramente, pero aunque estaban destrozados, los Magwood comprendieron y sintieron empatía por ella. GWYN y Louise no solo defendieron a Janice frente a sus padres, sino que también le aseguraron que harían todo lo posible para ayudarla a sanar sus heridas emocionales. La familia de 5 pasó tiempo junta, asistiendo a la iglesia los fines de semana, tratando a Janice como a una más de la familia, y cuidando de que nunca se sintiera fuera de lugar o abandonada. La vida de Janice parecía haber dado un nuevo giro. Por primera vez, sabía lo que era sentirse amada y aceptada. Despertarse sin miedo a perder su trabajo o a vagar por las calles era un nuevo horizonte para Janice, quien había encontrado en la familia Magwood no solo un hogar, sino también educación, amor y un futuro prometedor. Sin embargo, a pesar de toda esa magia que la rodeaba, algo dentro de Janice seguía sintiéndose vacío. Era el 10 de diciembre de 2021,
Un día que comenzó como cualquier otro, con Cruz e ella preparando el desayuno para sus hijos antes de salir a trabajar. Cruz era maestro y ella, la directora de la escuela. Esa mañana, por primera vez, Janice se atrevió a llamarles mamá y papá. Un momento que marcó un hito tanto para ella como para sus nuevos padres adoptivos. Con el corazón lleno de alegría, la familia se despidió, sin imaginar que ese día, que empezaba de maravilla, se tornaría en la tragedia más oscura y terrible que jamás hubieran vivido. A las 3 de la tarde, el Facebook de Janice comenzó a publicar una serie de mensajes alarmantes. Decía que alguien estaba entrando a la casa y que ella se estaba escondiendo debajo de la cama. Esa cama que antes pertenecía a Louise, pero que ahora era suya. Janice suplicaba que alguien llamara a la policía. Un compañero de Cruz, al ver las publicaciones, se apresuró a informarle. Cruz, que estaba arreglando un salón de clases en ese momento, recibió la devastadora noticia y corrió a casa, sintiendo como el pánico le consumía por dentro, sin poder imaginar la escena horrenda que le esperaba. Al llegar a casa alrededor de las 3:15 de la tarde, todo estaba en un silencio escalofriante. Al acercarse a la puerta principal, notó una manta empapada en sangre y un cuchillo ensangrentado tirado en el suelo. Con el corazón encogido, comenzó a gritar el nombre de sus hijos, pero no hubo respuesta. Intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Entonces, se dirigió hacia la parte trasera de la casa, llamando insistentemente por GWYN y Louise. Lu, GWYN, respondan, gritaba, pero la casa permanecía extrañamente callada. Alrededor de la casa, entró por la puerta de la cocina y al caminar hacia la sala, se encontró con una visión que le heló la sangre. Los cuerpos de sus hijos yacían en charcos de sangre, rodeados de vidrios rotos, un martillo y un bate de béisbol. El aire estaba impregnado del olor a sangre. El cuerpo de GWYN estaba cubierto de moretones y heridas de puñaladas, y ya atraía a las hormigas. Mientras tanto, Louise fue encontrado amarrado y con una mordaza cerca de la puerta principal, también empapado en sangre. En ese instante, el señor Magwood, consumido por la locura y el dolor, se arrodilló y abrazó los cuerpos de sus hijos, desgarrado por el sufrimiento. En medio de este horror, apareció Janice, pero no cubierta de sangre, sino de agua. Cruz se apresuró a preguntarle si estaba herida, y se dio cuenta de que no tenía ni un rasguño. Janice explicó que había estado tomando un baño y por eso no escuchó cuando él la llamaba. Dijo que 3 hombres habían entrado a la casa y atacaron a los 3 hermanos, pero que ella logró correr a su habitación, cerrar la puerta y esconderse debajo de la cama. Aseguró que se había bañado después de que los atacantes se fueron para calmarse. Cruz, aturdido, llamó a ella para informarle que sus hijos ya no estaban. Al escuchar la noticia, ella gritó de agonía. Sus piernas flaquearon y sintió como si le arrancaran el corazón del pecho. Se culpó por no haber estado en casa para proteger a sus hijos. Pensaba que si hubiera estado allí, tal vez sus pequeños seguirían vivos. La autopsia reveló que GWYN había sufrido 21 puñaladas, mientras que Louise había recibido 51 cortes. Ambos habían sido estrangulados y golpeados con un martillo y un bate de béisbol. Claramente, el asesino había desatado su ira y odio sobre los niños en su propia casa. Lo más inquietante era que nada había sido robado, excepto el teléfono móvil de GWYN, lo que sugería que los asesinatos tenían motivaciones personales y no eran un simple robo. GWYN y Louise fueron enterrados el 20 de diciembre de 2021, y más de 1000 personas asistieron para rendirles homenaje. Mientras tanto, la policía continuaba con su investigación. No se había robado nada de valor de la casa, y todas las armas utilizadas en los asesinatos eran objetos comunes del hogar. El martillo pertenecía a Cruz y estaba guardado en un lugar conocido solo por Janice y GWYN, mientras que el bate era de Louise y había estado en la antigua habitación de Louise, que ahora era la habitación de Janice. Esto significaba que, en algún momento, el asesino había tenido que entrar en la habitación de Janice, donde ella decía haberse escondido, para recuperar el bate de béisbol. A pesar de su renuencia a sospechar de su hija adoptiva, la historia de Janice comenzó a tener más y más inconsistencias. Porque los asesinos la dejaron a ella ilesa mientras atacaban brutalmente a GWYN y Louise. Cruz Magwood llegó a casa a las 3:15 de la tarde,
solo 15 minutos después de que Janice publicara su súplica de ayuda. Y sin embargo, los cuerpos de GWYN y Louise estaban allí, en un estado que nadie podría haber imaginado. Ya estaban rígidos y las hormigas comenzaron a invadirlos. Los resultados de la autopsia indicaron que GWYN y Louise habían sido asesinados alrededor de las 2 de la tarde ese mismo día. Entonces, ¿por qué Janice esperó tanto para pedir ayuda? ¿Por qué tenía su teléfono en la mano pero decidió publicar en Facebook en lugar de llamar directamente a la policía? Y lo más inquietante de todo, ¿cómo pudo darse un baño después de presenciar un crimen tan horrendo? Para colmo, Janice también se tomó el tiempo de cambiar su nombre en Facebook de Janice McWood a JP justo antes de publicar su súplica. Además, Janice afirmaba que había cerrado su puerta y se había escondido debajo de la cama. Pero la habitación estaba hecha un desastre y había manchas de sangre por todo el piso. Si la puerta había estado cerrada desde el principio, ¿cómo entraron los atacantes para llevarse el bate de béisbol? Claramente, había demasiados agujeros en su historia. Los investigadores realizaron una búsqueda exhaustiva en la casa y encontraron una identificación de un joven de 17 años llamado Canedo en la habitación de Janice. El señor y la señora McWood no lo reconocían, pero un testigo aseguró que Canedo era un joven del barrio que trabajaba en una iglesia cercana. La policía también descubrió una bolsa plástica en un arroyo cerca de la casa, aparentemente desechada por los asesinos con la esperanza de que fuera arrastrada. Pero en lugar de eso, se quedó atrapada en una rama. Dentro de esa bolsa estaban las ropas empapadas en sangre de Janice. Sin embargo, la evidencia más impactante se encontró en el bate de béisbol que se usó para matar a Louise y GWYN, las huellas dactilares de Janice. Después de horas de interrogatorio, Janice se quebró y confesó. Admitió haber orquestado los asesinatos de GWYN y Louise, a quienes había rogado a sus padres que la adoptaran. No actuó sola. Janice reveló que Canedo, el joven de la iglesia que tenía sentimientos por ella, la ayudó a llevar a cabo su brutal plan. Había manipulado a Canedo para que la asistiera. Los mensajes de Facebook entre Janice y Canedo mostraron que habían estado planeando los asesinatos durante 10 días. En esos mensajes, Janice expresaba su profundo odio hacia GWYN y pedía la ayuda de Canedo para acabar con ella. Janice le dijo a los investigadores que mató a GWYN por celos, sintiendo que el señor y la señora McWood amaban más a GWYN que a ella. Sin embargo, Janice nunca explicó por qué también mató a Louise. Muchos creen que su intención era eliminar a todos los hijos McWood para convertirse en la única beneficiaria de la atención y el amor de sus padres. Alrededor de las 2 de la tarde del 10 de octubre, Janice desbloqueó la puerta para dejar que Canedo se colara en la casa. Después de que Canedo atacó a GWYN, ella salió corriendo, pero luego regresó para salvar a su hermano, sin saber que Janice era la verdadera monstruo. Janice admitió haber asesinado personalmente a GWYN mientras la apuñalaba. GWYN gritó: «Esto es solo un sueño, esto es solo un sueño, aún seré doctora. No sé qué te hice, Janice, te quiero». Después de asesinar a GWYN y a Louise, Janice y Canedo se ducharon, se cambiaron de ropa y metieron sus prendas ensangrentadas en una bolsa plástica para deshacerse de ellas en el arroyo. Luego, Janice fabricó un grito de auxilio publicando su oscura súplica en Facebook. Solo pasaron 6 días para que las autoridades cerraran el caso. Al arrestar a Canedo, también encontraron el teléfono móvil de GWYN. Janice fue arrestada de inmediato y ambos fueron enviados a un centro de detención juvenil. Janice era conocida por disfrutar de películas de terror, especialmente una sobre una familia que adopta a un niño que resulta ser un asesino en serie. Muchos creen que Janice pudo haberse inspirado en esta película. En un giro inesperado, resultó que Janice no era una huérfana. Durante su tiempo con la familia McWood, mantuvo contacto con sus padres biológicos. Janice es hija de Michelle Sevial y Juanito Sil, quienes habían estado separados durante muchos años. Además, Janice tiene 3 hermanos más. El 29 de diciembre de 2021, Michelle y una de sus hijas visitaron a Cruz e Illa. Michelle se arrodilló para disculparse en nombre de su hija, pero el señor y la señora McWood la abrazaron calurosamente, asegurándole que no era su culpa, que no albergaban resentimientos hacia ella ni la culpaban por lo que había sucedido. Al principio,
Ella quería perdonar a Janice por su fe devota. Sentía que Janice era víctima de la pobreza y la falta de educación, y que había sufrido un trauma severo en su infancia. Sin embargo, su opinión cambió al ver a Janice en el tribunal. Los ojos de Janice estaban fríos, vacíos. A pesar de las horrendas acciones que había cometido, no mostró remordimiento, no sintió culpa y nunca se disculpó por sus actos. Era una locura y un horror que una chica de 16 años, adoptada por una familia amorosa y bondadosa, pudiera cometer asesinatos tan brutales. Ellos la trataron como a su propia sangre, le dieron todo, pero a cambio, ella les quitó todo. En mayo de 2022, Janice fue sentenciada a 31 años de prisión, mientras que Canedo recibió una condena de 29 años. Los Magwood expresaron su gratitud por el apoyo de la comunidad tras el día más oscuro de sus vidas. En agosto de 2022, abrieron un restaurante en memoria de GWYN y Louise, donde el menú presentaba los platillos favoritos de sus dos hijos. A pesar de todo lo que habían soportado, el señor y la señora Magwood aún tenían la fortaleza y el amor para mostrar bondad a todos los que conocían. Encontraron consuelo en creer que habían criado a dos maravillosos hijos, amables y llenos de amor, aunque sus vidas se vieron trágicamente truncadas. Que las almas de GWYN y Louise descansen en paz, y que los corazones quebrantados y en duelo del señor y la señora Magwood encuentren sanación. Jessica, nacida en 1988 en Yakarta, Indonesia, era la más pequeña de 3 hermanos en una familia que no solo era rica, sino que vivía en un lujo extremo. Sus papás, Elda y Winardi Wongo, eran dueños de una gran empresa de importación de plástico, y la verdad es que eran tan influyentes que muchos en el país lo llamaban el rey del plástico. En un lugar como Indonesia, donde la mayoría de la gente vive en condiciones difíciles, con un ingreso promedio de unos $4 al día, Jessica era una de las afortunadas que disfrutaban de una vida llena de comodidades y lujos. Desde chiquita, tenía todo lo que quería, y a veces hasta más. En 2005, sus papás decidieron mudarse a Sydney, Australia, porque ahí estaba el mercado principal para su negocio. Compraron una casa preciosa en la zona de Double Bay, que es una de las más exclusivas de la ciudad. Solo un pequeño terreno ahí podía costar millones. Imagínate, su papá compró 2 terrenos juntos para que hubiera más espacio. Sin embargo, por alguna razón, Jessica no se unió a su familia en Australia. Decidió quedarse en Yakarta para terminar su preparatoria. Durante ese tiempo, su familia tenía un montón de empleados y sirvientes que se encargaban de ella. Desde muy joven, Jessica tenía una pasión por los videojuegos y un talento impresionante para la pintura. Podía sentarse a dibujar durante horas y horas. Esa pasión la llevó a decidirse por estudiar diseño gráfico. En 2007, finalmente se mudó a Sydney para vivir con su familia y se inscribió en el Billy Blue College of Design. Aunque sus hermanos ya estaban en Australia, llevaban vidas bastante separadas y Jessica rara vez los veía. Al comenzar su vida universitaria, hizo amistades con un montón de personas. Sus compañeros de clase la describían como una chica vivaz y divertida, siempre lista para hacer reír a todos y alegrar el ambiente. Durante esos años, conoció a otra estudiante indonesia en la universidad, llamada Mirna Salim. Al igual que Jessica, Mirna también venía de una familia adinerada en Yakarta. Su papá, Eddie Saliman, era un empresario exitoso. Mirna tenía una hermana gemela, Sandy, y su novio, Arf, también estudiaba en Australia, pero en Melbourne, mientras que Mirna estaba en Sydney. Jessica y Mirna rápidamente se hicieron muy amigas, ya que ambas pertenecían a la clase alta. Compartían un amor por el diseño y eran mujeres modernas e independientes con personalidades fuertes. Pero a pesar de sus similitudes, había diferencias notables. Mientras Jessica era extrovertida y siempre estaba en el centro de atención, Mirna era más tímida y modesta. A Jessica le encantaba ser el alma de la fiesta, mientras que Mirna prefería una vida más tranquila y sencilla. Además, la familia de Mirna era muy unida y cariñosa, algo que contrastaba con la vida de Jessica. Los años universitarios fueron, sin duda, los más memorables para ambas. A menudo salían con 2 compañeras más, Joni y Vera, que también eran estudiantes internacionales de familias adineradas. El tiempo voló y, cuando llegó el día de graduación, Mirna regresó a Yakarta con su novio,
mientras que Jessica decidió quedarse en Australia con su familia. En junio de 2015, Myrna hizo un viaje a Sydney para pasar unas vacaciones y se propuso reunirse con sus amigos de la universidad y explorar la hermosa ciudad. Se puso en contacto con Jessica y organizaron una cena juntas. Habían pasado 4 años desde su graduación, y cada una había tomado rumbos diferentes en sus vidas. Mientras Myrna disfrutaba de una vida plena y feliz con su prometido, estaban recién comprometidos y planeando una boda de ensueño. La vida de Jessica no era tan sencilla. Trabajaba en Nueva Gales del Sur y tenía un novio llamado Patrick, pero su relación estaba llena de problemas y discusiones. Jessica decía que Patrick usaba sustancias prohibidas y que era propenso a la violencia. Se notaba que estaba lidiando con muchos problemas mentales, volviéndose cada vez más depresiva y negativa. Ya no era la Jessica alegre y llena de vida que todos conocían. Myrna, preocupada por su amiga, le aconsejó de manera directa que rompiera con Patrick, ya que era evidente que él no era una buena influencia. Sin embargo, lo que Myrna no podía anticipar era la reacción de Jessica. Después de escucharla, Jessica se quedó en silencio y no respondió nada. De repente, se levantó de la mesa y se fue, dejando a Myrna sola en el restaurante sin ni siquiera una despedida. Ese día, Myrna aprendió una lección muy importante. Nunca aconsejes a alguien sobre con quién casarse o con quién separarse. La amistad entre Myrna y Jessica, aunque fuerte, quedó marcada por ese momento inesperado. Jessica, desde la graduación, ya se estaba desvaneciendo y ahora parecía que su vida estaba completamente rota. Myrna le comentó a Arif que solo se reuniría con Jessica si había más amigos presentes. No se sentía cómoda viéndola a solas. Arif le sugirió que no se preocupara tanto por eso. Después de todo, Jessica vivía en Sydney y ellas estaban en Yakarta. Ya no compartían a muchos amigos en común. En noviembre de 2015, 5 meses después de un encuentro incómodo con Jessica en Sydney, Myrna celebró su cuento de hadas al casarse con Arif en Bali. La pareja tuvo una ceremonia hermosa, invitando a todos sus amigos, excepto a Jessica. Myrna, hermosa, inteligente y rica, tenía un esposo maravilloso y era adorada por todos. Su vida parecía un sueño hecho realidad, como si estuviera cubierta de pétalos de rosa. Mientras tanto, a miles de kilómetros, la vida de Jessica se estaba desmoronando. En agosto de 2015, tuvo un accidente terrible al estrellar su auto contra un asilo a las 2 de la mañana, mientras estaba bajo los efectos del alcohol. Su Audi A3 rompió una pared de ladrillo justo al lado de las habitaciones donde dormían los ancianos. Afortunadamente, nadie salió herido, pero Jessica fue llevada al hospital para recibir atención. El accidente despertó a todos en el asilo y causó un gran caos. Aunque Jessica solo sufrió heridas leves, su pobre Audi quedó hecho un desastre. Y esa no era la primera vez que Jessica necesitaba una ambulancia en 2015. Durante el año, había estado hospitalizada 5 veces, ya que se sentía tan perdida que no quería seguir viviendo. Cada pocos meses, la policía y la ambulancia tenían que visitar su casa, pero siempre, su novio llegaba justo a tiempo. Para noviembre, Patrick ya no podía más. Se acercó a la policía para solicitar una orden de restricción que mantuviera a Jessica alejada de él, porque ella lo había estado atormentando con miles de mensajes amenazantes, diciendo que los mataría a ambos si él la dejaba. Además, Jessica no solo lo acosaba a él, sino también a sus amigos y familiares. Patrick estaba exhausto y preocupado por su seguridad y la de los suyos, mientras Jessica se hundía en el alcohol y mostraba un comportamiento irresponsable en el trabajo, lo que eventualmente llevó a su despido. No es de extrañar que Jessica estuviera furiosa. Había perdido a su novio, su trabajo y parecía que se estaba perdiendo a sí misma. En un momento de desesperación, le envió mensajes amenazando de muerte a su gerente y a la madre de este, asegurándole que sabía exactamente cómo matar a alguien. Sin nada que la retuviera en Sydney, Jessica decidió regresar a Yakarta. Todos pensaron que su regreso era para empezar de nuevo, pero la verdad es que su decisión tenía motivos mucho más oscuros. A principios de diciembre de 2015, Jessica creó un grupo de WhatsApp con Joni y Myrna. Joni también vivía en Yakarta, y aunque Myrna seguía molesta, no habían hablado desde su último encuentro, así que no respondió de inmediato a los mensajes de Jessica. Sin embargo, tras la insistencia de Jessica y la intervención de Joni, Myrna accedió a reunirse. Jessica, emocionada,
Envió un mensaje al grupo diciendo que ella se encargaría de las bebidas y las reservas. Preguntó qué querían tomar. Myrna mencionó que le gustaba el café helado vietnamita, pero que ella pediría algo para ella al llegar. Acordaron encontrarse a las 5 de la tarde del miércoles 6 de enero de 2016 en un lujoso café llamado Oliver Coffee, en el Grand Indonesia Shopping Center. Cuando llegó el día, Jessica apareció a las 3:30 de la tarde, 90 minutos antes de lo acordado. Se paseó por el lugar, observando todo a su alrededor. En realidad, estaba escudriñando la ubicación de las cámaras dentro del café. Finalmente, eligió la mesa número 54, un lugar un poco escondido junto a la pared, bien oculto de la vista. A las 4:15 de la tarde, regresó con 3 bolsas de compras de Park and Body Shop, diciendo que había comprado 3 jabones para regalarles a sus amigas. Después de colocar las bolsas en la mesa, Jessica las movió un poco para asegurarse de que bloquearan la vista de las cámaras. Momentos después, se acercó a la barra y pidió 3 bebidas, 2 cócteles y un café helado vietnamita, pagando por adelantado. Cuando el mesero le trajo las bebidas, Jessica se aseguró de que todas estuvieran detrás de las bolsas de compras. Una vez que el mesero se fue, Jessica cambió de asiento. Aunque la grabación de la cámara era borrosa, se podían ver los movimientos de sus manos, y parecía que estaba añadiendo algo al café. Al terminar, escondió las bolsas detrás de la silla y volvió a su lugar. Cuando Myrna y Honey llegaron al café a las 5:15 de la tarde, 15 minutos más tarde de lo planeado, sus bebidas ya llevaban más de 45 minutos esperando en la mesa. Al verlas, Jessica se levantó para saludarlas, pero el lenguaje corporal de Myrna dejó claro que no se sentía cómoda. La incomodidad en la mesa era palpable, especialmente para Myrna, que se encontraba sentada entre Jessica y Honey. En un momento, Jessica la instó a probar el café, sin darse cuenta de que Myrna no estaba del todo cómoda con la idea. Sin pensarlo mucho, Myrna tomó un sorbo, pero en cuanto el líquido amargo tocó su lengua, se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Empezó a agitar las manos frente a su cara, tratando de decirle a Honey que el café sabía horrendo. A pesar de que la bebida apenas había sido tocada, ese único sorbo fue suficiente para sellar el destino de Myrna. En menos de un minuto, su cabeza se inclinó hacia atrás en un movimiento final y comenzó a vomitar, con espuma saliendo de su boca mientras su cuerpo se convulsionaba. Cayó al suelo en cuestión de minutos, y el caos se desató a su alrededor. Los meseros y el gerente corrieron a ayudar, mientras Honey intentaba desesperadamente despertar a Myrna, que estaba completamente inconsciente. El gerente, alarmado, ordenó que llamaran a una ambulancia y que trajeran tanques de oxígeno. Los curiosos que se encontraban en el café no podían apartar la mirada de la escena, horrorizados, mientras Honey gritaba y lloraba sin control. Lo más inquietante era que Jessica parecía extrañamente calmada, casi sin emociones. Más tarde, el gerente le diría a la policía que su primera impresión fue que Myrna estaba teniendo una convulsión epiléptica, pero Jessica, con una mirada intensa, la acusó. ¿Qué le pusieron al café? La gerente, confundida y ofendida, se preguntó por qué esta mujer la acusaba de haber alterado la bebida. Su sospecha la llevó a ordenar a su personal que sellara la taza de café como evidencia. Si Jessica no hubiera hablado, tal vez la evidencia más crucial del caso se habría perdido. Honey, en medio del pánico, llamó a Arif para informarle que Myrna estaba teniendo una convulsión y estaba echando espuma por la boca. No hace falta decir que Arif entró en pánico y corrió al hospital, pero cuando llegó, ya era demasiado tarde. Myrna había fallecido. Los doctores hicieron todo lo que pudieron, pero no había nada que hacer. Arif quedó destrozado por la cruel realidad. Apenas 2 meses antes habían celebrado su boda de ensueño. Ese mismo día, él le había dado un beso de despedida a su esposa por la tarde, llenos de planes y sueños para el futuro. Solo unas horas antes, tenía todo, y ahora se sentía completamente vacío. Myrna Salim falleció a las 6:30 de la tarde del miércoles 6 de enero de 2016. Su familia y amigos estaban en estado de shock, incapaces de comprender cómo una mujer joven y saludable, en la flor de su vida, podía morir de repente, justo 2 meses después de haber asistido a su boda soñada y deseándole a la pareja una vida larga y feliz. Ahora, ese mismo grupo se encontraba reunido alrededor de su ataúd, sumido en el luto.
La muerte repentina de la hermosa joven, junto con los misterios que la rodeaban, levantó sospechas durante el funeral. El comportamiento extraño de Jessica no pasó desapercibido. Parecía irritada y no derramó ni una sola lágrima. Su actitud rara alimentó un montón de especulaciones. ¿Por qué insistió tanto en que Myrna probara el café? ¿Por qué lo pidió 45 minutos antes de que llegaran? ¿Por qué eligió una mesa oculta de la vista de la primera cámara de seguridad, con la segunda cámara perfectamente obstruida por 3 bolsas de compras? Trágicamente, los eventos se desarrollaron demasiado rápido e inesperadamente, así que nadie revisó a Jessica ese día. Las grabaciones de seguridad mostraron que, mientras todos los demás estaban en pánico tratando de ayudar a Myrna, Jessica se mantenía al margen, observando y rascándose el muslo. Los toxicólogos teorizaron que la picazón en la mano de Jessica podría haber sido causada por contacto directo con cianuro. Sin embargo, cuando le pidieron que entregara sus pantalones para ser examinados, Jessica afirmó que los había desechado porque Myrna había vomitado sobre ellos. Pero en realidad, Jessica nunca se acercó a Myrna después de que fue envenenada. Simplemente se quedó atrás, desprovista de cualquier emoción, sin hacer nada para ayudar. A pesar de todo, es difícil creer que una amiga, una joven de clase alta y bien educada como Jessica, pudiera ser capaz de un acto tan vil. El gerente devolvió el café de Myrna a la policía para su investigación. 3 días después, los resultados de las pruebas fueron revelados, y la policía confirmó que el café contenía una cantidad letal de cianuro. Indonesia, siendo predominantemente musulmana, tiene creencias religiosas que desaconsejan la autopsia en casos criminales, así que la policía necesitaba el consentimiento de la familia para realizar una. Inicialmente, la familia de Myrna se mostró reacia a permitir la autopsia, ya que no querían que su cuerpo fuera perturbado. Sin embargo, los investigadores trabajaron arduamente para convencer a la familia, asegurándoles que el procedimiento se llevaría a cabo con el máximo cuidado. Al final, la familia de Myrna accedió a que la policía tomara algunas muestras, pero no dieron su consentimiento para una autopsia completa. En la noche del sábado, 9 de enero, 3 días después de la muerte de Myrna, se llevó a cabo la autopsia, y los hallazgos se concluyeron a la mañana siguiente. Los resultados mostraron que el estómago de Myrna había sangrado y contenía una pequeña cantidad de cianuro. Sin embargo, los análisis toxicológicos no mostraron la presencia de cianuro en otras partes del cuerpo de Myrna. Gracias a la prudente decisión del gerente de sellar la taza de café como evidencia, la policía contaba con pruebas sólidas. El arma del crimen era una taza de café envenenada con cianuro. La gran pregunta que surgió fue, ¿cómo había conseguido Jessica el cianuro? Adquirir cianuro de manera legal no es nada fácil, pero muchos creían que, siendo Jessica una persona muy inteligente, podría haberlo comprado en el mercado negro. Sin embargo, las investigaciones no encontraron ninguna evidencia que indicara que Jessica hubiera adquirido cianuro en ningún momento. Este caso sacudió a toda Indonesia, generando un gran interés público y una atención mediática sin precedentes. La gente seguía el caso día a día, comentándolo como si fuera un emocionante thriller criminal de Hollywood. Desde ese momento, comenzaron a circular numerosos rumores infundados. Después de que las grabaciones de seguridad se difundieron rápidamente en redes sociales, la mayoría de las personas empezó a sospechar de Jessica. Pero la pregunta seguía en el aire. ¿Por qué? ¿Cuál era su motivo? Algunos especulaban que Jessica tenía sentimientos no correspondidos hacia Myrna, y que había decidido vengarse al enterarse de que Myrna se había casado con Arif. Otros sugerían que su ira provenía de no haber sido invitada a la boda y de ver cómo Myrna se acercaba más a Johnny y Vera. Arif, el esposo de Myrna, teorizó que Jessica estaba molesta porque Myrna le había aconsejado que terminara con su novio. Por su parte, Sandy, la hermana de Myrna, creía que Jessica había asesinado a Myrna por celos. Estaba envidiosa de todo lo que Myrna tenía y que ella no solo de su riqueza, sino también de un esposo amoroso, una familia feliz y amigos cercanos en Yakarta. Sin embargo, todas estas eran meras especulaciones. El verdadero motivo detrás de las acciones de Jessica podría ser algo que solo ella conocía. La policía indonesia se puso en contacto con las autoridades australianas para acceder al historial criminal de Jessica durante su tiempo en Australia.
Las leyes australianas contra la pena de muerte llevaron a la policía a acordar entregar los archivos con la condición de que Jessica no enfrentara la pena capital si era encontrada culpable. Las autoridades indonesias aceptaron. El historial de Jessica en Australia no era nada limpio. Aparecía en 13 informes policiales por delitos como amenazar la vida de otros, conducir bajo los efectos del alcohol y tener a su exnovio solicitando una orden de restricción en su contra. El 15 de junio de 2016, 6 meses después de la muerte de Mirna, comenzó el juicio del siglo en el Tribunal Central de Yakarta. Jessica no mostró signos de remordimiento ni tristeza. De hecho, era todo lo contrario. Si alguien solo miraba las grabaciones, podría pensar que esta mujer acababa de ganar la lotería, en lugar de estar en juicio por asesinato. Jessica se veía radiante, sonriendo ampliamente durante toda la sesión y saludando orgullosamente a la prensa. Claramente disfrutaba ser el centro de atención. Durante el juicio, Jessica mantuvo una actitud calmada, sonriendo incluso al juez, y parecía muy confiada de que sería absuelta. Su familia adinerada había contratado a más de 15 de los mejores abogados de Indonesia para defenderla. El equipo de defensa argumentó que no se había encontrado cianuro en el hígado, los pulmones o la orina de Mirna. Solo se detectó una pequeña cantidad de cianuro en su estómago, lo cual sugirieron que podría haber sido producido por el cuerpo post-mortem. También argumentaron que la causa exacta de la muerte solo podría determinarse mediante una autopsia completa, mientras que los examinadores solo habían tomado muestras de tejido y fluidos para su estudio, sin realizar una autopsia exhaustiva. Los abogados de Jessica sugirieron que su muerte podría deberse a una enfermedad no diagnosticada. Sin embargo, la policía nunca demostró que Jessica hubiera poseído cianuro. El 5 de octubre de 2016, la sala del tribunal estaba llena de espectadores, y la nación contuvo la respiración mientras el jurado entregaba su veredicto final. Al final, Jessica fue hallada culpable y condenada a 20 años de prisión. La sala estalló en aplausos y suspiros de alivio, pero debido al acuerdo con la policía australiana, Jessica evitó la pena de muerte por fusilamiento. Para los ciudadanos indonesios promedio, observar las vidas de los ultra ricos como Jessica y Mirna se volvió evidente que incluso los adinerados podían ser infelices y tener sus problemas. Tras el caso, el café helado vietnamita se convirtió aparentemente en la bebida más popular de la ciudad, encontrándose en cafés por todas partes. Sin embargo, también traía consigo una oscura historia que nadie quería recordar.